Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? Les damos la bienvenida a una emisión más de Descubriendo Ven Sígueme. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida en esta ocasión a esta emisión. Y se encuentran conmigo David Rocha y África Lugo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Hola a todos nuestros amigos que nos están escuchando en cualquier parte de este redondo mundo. Y nuestros medios de comunicación en correo electrónico descubriendobensígueme@hotmail.com. En Twitter nos pueden encontrar como desbensígueme y en nuestro canal de YouTube también ya nos pueden encontrar como Descubriendo Ven Sígueme. Ahí están todos los programas, obvio está el audio, pero ahí nos pueden encontrar para poder escuchar lo que no tengan oportunidad de escucharlo en alguna de nuestras plataformas. Nos escuchan en Spotify, nos escuchan en Apple Podcasts y en iTunes Podcast también. Y pues vamos a comenzar, ¿les parece? Con el programa del día de hoy. Y pues les dejo el tiempo, África, David, y al fondo, perdón, me faltó Sheila. Hola a todos. Y pues vamos a dar inicio. Muchas gracias, Iván. Comenzaremos con 2 preguntas este día. Y la primera es así. ¿Te has preguntado si el camino que recorres es el correcto hacia la salvación? Y la segunda, ¿crees que la fe puede ser medida? Como ya nos hizo saber Iván, bienvenidos a todos. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Y quisiera preguntarles a ustedes lo siguiente: ¿cómo han aplicado alguna enseñanza de las Escrituras en sus vidas? David, Iván, Shay, ayúdennos con esa respuesta. Pues yo creo que es el diario vivir, ¿no? Y sobre todo en los puntos en los cuales yo siento que a lo mejor estoy fallando, o que son los puntos vulnerables espirituales que yo tengo. Y cuando al momento en que yo estudio las escrituras o el mensaje de los líderes y veo que uno de los consejos está dirigido hacia mí por el hecho de que se está tratando un punto en el cual yo me siento vulnerable, o en el punto en el cual siento que no lo tengo todavía muy fortalecido, pues es como yo lo aplico en mi vida, ¿no? Uh-huh. Obvio, esto requiere pues sacrificio, requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere muchísimas cosas, ¿no? Muchas gracias, David. Shay. Pues igual coincido con el hermano David, es del diario, pero si quieres hacerlo uno por uno o de manera específica, pues te esfuerzas más en ese que quieres trabajar, y es ponerle todo tu empeño, porque sí, a lo mejor vas a decir no ves resultados pronto, pero sigues. El punto es no rendirte a la primera, sino seguir intentándolo, esforzarte hasta conseguirlo. Gracias. Tú, Iván, ¿qué nos puedes decir? La pregunta era ¿cómo has aplicado alguna enseñanza de las Escrituras en tu vida? ¿Cómo he aplicado alguna escritura en las experiencias de mi vida? Híjole, yo creo que cuando estás en la misión no solamente aplicas una, aplicas muchas.
el a veces interesarnos por las personas, no solamente por los miembros de la iglesia, sino principalmente por los que no lo son. Cuando yo estuve en la misión me tocó pues hacer mucho servicio, me tocó andar haciendo zanjas en la calle, me tocó hacer portones de madera, ayudar a limpiar chiqueros y muchas otras cosas, ¿no? Creo que eso es lo importante, el servir a nuestros semejantes, y pues de esa manera pues demostrar que estamos solamente al servicio de Dios, ¿no? Exacto. Es lo principal, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Si alguien de los que los escuchan desean enviar también sus comentarios, adelante, ya tienen las redes sociales. Entonces tomen sus escrituras y empecemos. En Alma 30 y 31 vimos 2 grupos de personas que experimentaron la misma miseria y desgracia de los nefitas, pero cuyas reacciones fueron diferentes. Para algunos, la humildad llevó a la fe, al dominio de sí mismo y a la salvación. Para otros, la falta de fe los llevó a la apostasía. El presidente Ezra Taft Benson, en su libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, en el capítulo 10, dijo: el libro de Mormón fue escrito para nuestros días. Los nefitas nunca tuvieron el libro, ni tampoco los lamanitas de la antigüedad. Fue escrito para nosotros. Mormón escribió cerca del fin de la civilización nefita. Bajo la inspiración de Dios, que ve todas las cosas desde el principio, compendió siglos de registros, escogiendo las historias, los discursos y los acontecimientos que más nos serían de provecho. Cada uno de los escritores principales del libro de Mormón testificó que escribía para generaciones futuras. Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, ¿no es pensando en ello que deberíamos estudiar el libro de Mormón? Constantemente deberíamos preguntarnos, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón, o a Moroni, o a Alma, para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en este día y en esta época? Y eso es exactamente lo que haremos hoy. En el capítulo 30, de los versículos 2 al 4, leímos que después de establecer el pueblo de Amón en la tierra de Gersón y sacar de la tierra a los belicosos lamanitas, enterraron sus innumerables muertos y luego participaron en el ayuno, llanto y oración. Eran estrictos en su obediencia a los mandamientos y las ordenanzas de la ley de Moisés, y como resultado, el Señor los bendijo con la paz continua durante 2 años, y sucedió lo siguiente. Vamos al versículo 6, por favor. Pero sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Zarahemla, y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo. Ahora vamos al versículo 12. Y este anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo, y de esta manera predicaba diciendo. Gracias. Entonces ya vimos que se llama Corior. ¿Y qué título se le atribuye? Anticristo. ¿Por qué se le llama así? Es importante saberlo. Vamos a leer 8 enseñanzas en específico que él estaba hablando a la gente. La primera ya la leímos en el versículo 6, predica contra las profecías concernientes a la venida de Cristo. La segunda, en el versículo 12, no habría ningún Cristo. La tercera, en el versículo 13, ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. La cuarta, esa está al final del versículo 14. Las profecías no son más que insensatas tradiciones. La quinta, el versículo 15, no puedes saber de las cosas que no ves. La sexta, en el versículo 17, no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres. Y en el mismo versículo 17 está la séptima, que dice, todo hombre prospera según su genio y conquista según su fuerza. Y la octava, al final del versículo 18, cuando muere el hombre, allí termina todo. Sí, mira, es importante que nosotros pudiésemos entender y comprender primeramente lo que es un anticristo. Un anticristo es alguien que se opone
a la doctrina o a las enseñanzas de Jesucristo, por eso es anticristo. Es curioso, fíjate, que pudiéramos nosotros reflexionar un poquito. En la guía de estudio de las Escrituras menciona que el anticristo es toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que manifiesta o en secreto se oponga a Cristo. Normalmente en nuestra tradición como yo he platicado con mucha gente, cuando hablamos de anticristo nos fijamos en una persona, que puede ser un hombre o una mujer. Pero aquí nos menciona que no específicamente tiene que ser una persona o una mujer. Nos dice aquello también. ¿Qué es aquello? Aquello puede ser una ideología, una corriente filosófica, política, económica, o puede ser una organización cuyos principios, cuyas enseñanzas se opongan a la de Cristo. Y estamos hablando de una organización en cualquier ámbito de la sociedad. Puede ser una organización política, una organización religiosa, puede ser una organización cultural, puede ser una organización incluso que falsamente, como dice aquí, pueda estar luchando contra los derechos humanos de la gente, entre comillas. Puede ser una asociación incluso hasta deportiva, que esté enseñando, que esté incitando a las personas, a sus agremiados o a las personas que se acercan o se afilian a ellos, principios o estatutos que vayan en contra de las creencias o lo establecido por Jesucristo. Ahora, vamos a ver, aquí nos dice que menciona que los anticristos, Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, más o menos del versículo 18 al 22, habla que el anticristo, dice, el anticristo sale de nosotros, estaba con nosotros, dice, pero no permaneció con nosotros. ¿Y por qué no permaneció con nosotros? Porque no era parte de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de estos anticristos y de las organizaciones que ellos hacen, incluso patrocinan con dinero, son personas que conocen la doctrina de Cristo y la conocen también, que por eso es que toman todos esos principios para poder hacer la contraparte de la verdad, y como menciona aquí, hace una copia falsa. Hacen una copia falsa. ¿Qué es lo que llama tanto la atención de las cosas falsas? Porque también la tienen que hacer tienen que ser tan exactas para que pueda ser atrayente para la gente. ¿Y qué es lo que atrae a la gente? ¿Por qué esas copias falsas del verdadero evangelio o del verdadero plan de salvación son tan atractivas, tan persuasivas? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque son tan exactas esas copias y son tan convincentes esas copias, que aún aquellas personas que pueden tener las intenciones más sinceras de buscar la verdad, podemos llegarnos a confundir. A veces creemos que al pertenecer a la iglesia estamos del otro lado del río, ¿no? Pero realmente, si Mormón, primeramente Alma y luego Mormón, que fue el que hizo el compendio,
escribió a detalle la manera en la que trabajó Corior, es porque desea que nosotros en esta generación entendamos y comprendamos cómo trabajan estas asociaciones y cómo es que trabajan estas anticristos. Tienen un plan, tienen una estrategia para que precisamente estas copias puedan ser muy atractivas. Y ojo, el plan de salvación también se le llama el plan de felicidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos apegamos al plan de salvación verdadero de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, podemos alcanzar la felicidad eterna, la verdadera felicidad. Pero si nosotros nos dejamos engañar por un programa falso, la felicidad que nos puede proporcionar también es una felicidad falsa. ¿Y aquí estamos hablando de una felicidad falsa? ¿Cuánto te puede servir, te puede durar una felicidad que te ofrece algo que es falso? Esa felicidad te dura mientras que te das cuenta de la verdadera naturaleza, de la falsedad del objeto que acabas de comprar, o que acabas de adquirir, y cuando dices, chispas, no es lo real, es falso, es mentira, y entonces todo eso se acaba. ¿Y cuánto te puede durar? ¿Una noche? ¿Una semana? ¿Unos meses? ¿Unos años? ¿Cuánto te puede durar esa felicidad? Mas, sin embargo, la felicidad que ofrece el verdadero plan de salvación del Señor es una felicidad que te va a durar por toda la eternidad. Y hay que ver cuál es la estrategia que estaba utilizando este señor Corior, ¿no? Y lo más importante, darnos cuenta que esa estrategia está vigente. A veces podemos nosotros ver que existieron muchos anticristos, y lo podemos leer en el Libro de Mormón, y también lo podemos leer en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay que darnos cuenta que la estrategia que utilizaban estos anticristos de la antigüedad, aunque los veamos muy distantes en el tiempo, su estrategia está muy vigente, muy vigente. Y tenemos que aprender a diferenciarla, precisamente para no caer en esa confusión, para no ser de aquellos que como dice Doctrina y Convenio, se dejaron engañar por estratagema, ¿sí? Entonces, no sé si vemos ahorita las estrategias. Fíjate que un grupo de teólogos de la iglesia coincidieron en algunos puntos muy importantes, y yo creo que si los mencionamos los vamos a poder identificar en la actualidad. Fíjate, primeramente nos menciona que los problemas deben de tener una solución racional o científica. Todo lo demás es producto o efecto de una mente disvariante. O sea, todo aquello que tú no puedes comprobar científicamente o racionalmente es producto de tu mente disvariada. El que tú veas un ángel, el que tú presencies un milagro, de hecho ponen en tela de juicio las cosas que han sucedido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con la vida de Jesucristo, los milagros que hizo, cómo Él vivió, porque no es comprobable científicamente. La fe no es algo que puedas comprobar científicamente. Y si no tiene comprobación científica, es un argumento o es un producto de una mente que no está sana o que no está dentro de su realidad.
ellos, fíjate bien, los anticristos hacen una campaña en contra de las tradiciones antiguas, llamándolos ellos supersticiones, que llevan a las personas a creer en cosas no existentes. ¿Qué quiere decir? Que todos los valores antiguos están pasados de moda. Ya no tienen por qué existir. La honestidad en todos los aspectos de nuestra vida, la honestidad en tu trabajo, la honestidad e incluso con tus relaciones personales, es anticuado, ya está pasado de moda. El respeto hacia las personas mayores, el respeto hacia las demás personas, eso ya no sirve, ya no se usa, ya no es lo de moda, ya no es lo que corresponde ahorita. Eso son creencias vanas. El hecho de que vamos a ser juzgados por nuestras malas acciones no es cierto, es mentira. ¿Quién te va a decir que eres justo, que eres malo? Nadie tiene esa autoridad. Claman por una emancipación de las tradiciones de sus padres. O sea, no solamente las critican, sino que reclaman el derecho de decir: nosotros ya no tenemos la obligación de creer en todas esas cosas. Todo aquel que crea en este tipo de principios es retrógrada, está pasado de moda, es antievolucionista y va para afuera, no estás en el tiempo que es. Ética moderna que se desprende de la ambición. Todo fin justifica los medios. El que tú faltes a la palabra de sabiduría por lograr algo está justificado si eso te va a llevar al éxito. Si eso te va a llevar. ¿Y cuál es el éxito? Tener cuestiones materiales. Si el mentir, si el traicionar, si el pasar por encima de quien tengas que pasar, eso te asegura el éxito, está justificado y está dentro de la ética moderna. La felicidad no te lo da los valores como el amor en la familia, el amor a tu semejante. La felicidad a ti te la da el éxito. ¿Y cuál es el éxito? El que tengas una posición, el que tengas un renombre, el que tengas fama, el que tengas cuestiones materiales. Y lo más peligroso, liberación, ley del más fuerte. O sea, los únicos que pueden sobrevivir en este mundo son aquellos que son más listos, más inteligentes, más capaces, más habilidosos. ¿Y eso a qué nos lleva? A ya no reconocer la mano de Dios en todas las cosas. Egoístamente decimos: todo lo que yo tengo lo he hecho por mi esfuerzo personal, por mi habilidad, por mi inteligencia, porque yo me quemé las pestañas y además no tengo por qué ayudar a nadie. Es cierto. Si esa persona no tiene lo mismo que tengo yo, es porque esa persona no tiene la misma habilidad, no estudió, no se preparó, no se esforzó lo mismo que yo. Entonces yo no tengo por qué ayudar al pobre, no tengo que ayudar a mi vecino, porque ellos tienen su propia habilidad y yo me lo merezco, porque yo lo trabajé, yo lo sufrí y es producto de mi trabajo. ¿Y qué está pasando? Estamos dejando a un lado el amor a nuestros semejantes. Ya no creemos, aquí nos dice: liberación del sustento económico de los sacerdotes y de los cleros pagados. Aquí, si lo tomamos en términos de la Iglesia de Jesucristo, es una mentira. Y estamos hablando de que también el anticristo es el espíritu de mentira. Es el gran mentiroso y el gran falsificador.
porque sabemos que la iglesia de Jesucristo no tiene un clero pagado. Todos los que tenemos algún llamamiento o algún oficio dentro de la iglesia o dentro del sacerdocio de Dios, trabajamos, nos mantenemos con nuestro propio esfuerzo y no vivimos ni de pero todo esto ¿a qué va encaminado? Va encaminado a que la gente no quiera dar diezmos, porque eso es un invento de los sacerdotes y es para que ellos se hagan ricos. Entonces vemos como, no quiero sonar reaccionario, no quiero sonar un poquito soez en cuanto a esto, pero yo creo que sí son realidades que nosotros debemos de estar bien cimentados, ¿no? Se juzga lo bueno y lo malo de acuerdo al éxito que tú tengas, que era lo que estaba yo mencionando. Si el mentir, el robar, traicionar, cometer fraude te va a llevar al éxito, es bueno. Si el ayudar a tu prójimo, el ser humilde, el ser sumiso, el ser caritativo, no te va a remunerar ninguna cuestión económica, eso es malo y estás perdiendo tu tiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, que el tiempo es oro? Pues sí es oro, pero lo transgiversamos de otra forma, ¿no? Y lo más importante, un naturalismo riguroso. ¿Qué es el naturalismo riguroso? El naturalismo riguroso es, yo no tengo por qué juzgar qué es bueno y qué es malo. Cada quien se rasca sus uñas. O sea, yo a lo que le puedo decir bueno, para ti puede ser malo, y estás en todo tu derecho. Pero además implica una intolerancia. Lo que yo juzgo que es bueno, debe ser bueno. Porque si me criticas, si te opones a mí y te opones a todo este discurso que yo he establecido, entonces estás contra mí y eres retrógrada, eres anti, ¿cómo le llaman? Progresista, estás viviendo en siglos pasados, machista, y muchos otro tipo de calificativos mucho más fuertes. Entonces, realmente tenemos que ver cuáles son esas estrategias, leerlas perfectamente bien, escudriñarlas, meditarlas, para que nosotros podamos identificarlas. Y lo más importante, cómo es que toda esta estrategia nos lleva a separarnos o mina nuestra fe en Jesucristo y nos lleva precisamente hacia la apostasía personal, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a empezar a dudar de la existencia de un Dios, empezamos a dudar de la existencia de valores, de principios, nos va a llevar a la existencia nos va a llevar al hecho de que ya no creamos en Jesucristo, en la expiación de Jesucristo. Tú lo mencionabas, otro punto muy importante es, todo se acaba con la muerte. Así es que hay que gozar, hay que vivir, hay que experimentar, todo hay que experimentarlo, todo hay que vivirlo, todo hay que probarlo. Porque viniendo la muerte, ahí se acaba todo. Es mentira que va a haber un Dios, es mentira que hay alguien que pueda poner orden en este universo. Y todo eso nos lleva pues a anarquismo, nos lleva a situaciones demasiado difíciles que hoy en día las estamos viendo, intolerancias, violencia, y sobre todo al no creer en Dios y no creer en Jesucristo. Y que ya los valores
que desafortunadamente de honestidad, respeto, virtud, caridad, amor, todo eso ya no sigan vigentes, ¿no? Muchas gracias. Podemos darnos cuenta que cada una de estas conductas es dañina y corrosiva. Corior se encarga de decir varias veces que todo lo que hacían era algo insensato. Pero vamos a ver aquí algo muy interesante. Vamos a Salmos 14:1, por favor. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han hecho obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces, ¿quién es el insensato? Exactamente. Y así va Corior entre la gente de Zarahemla y empieza a tener éxito. Vamos al versículo 18. Alma 30, versículo 18. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. Sí, incitando a muchas mujeres y también hombres a cometer fornicaciones, y diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Y decide lo siguiente en el versículo 19. Y este hombre fue también a la tierra de Gersón para predicar estas cosas entre los del pueblo de Amón, que en un tiempo fueron el pueblo de los lamanitas. Pero recordemos que la gente de Gersón eran celosos en su deber hacia el Señor y eran favorecidos por el Señor. No le hacen caso y va a la tierra de Gedeón, quienes tampoco le hacen caso, y así llega ante Alma y tienen esta conversación. Lo primero que hace Corior es culpar de que habían desviado al pueblo, entre comillas, a fin de hartarse con el trabajo del pueblo. Pero Alma responde, versículo 33. Y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenine por mi trabajo, ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial, y en este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo. Recordemos que un cenine era la moneda de menor valor y ni siquiera eso había tomado del pueblo. Y eso lo sabía muy bien Corior. Claro. Entonces Alma decide preguntar lo siguiente, versículo 37. Y entonces Alma le dijo: ¿crees que hay un Dios? Amigos, amigas, ¿cuál es su respuesta a esta pregunta? Pero vamos a regresar con Corior. Vamos a ver el que responde, versículo 38. Y él contestó: no. ¿Y el 39? Y Alma le dijo: ¿negarás nuevamente que hay un Dios y negarás también al Cristo? Pues he aquí, te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Basándonos en esto que acaba de contestar Alma, regresémonos a Alma 4, versículo 19, por favor. E hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir, por medio de la palabra de Dios, todo el orgullo y las artimañas y también las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de su testimonio puro en contra de ellos. Gracias. Recordemos que esa es la misión de Alma, rescatar con la fuerza de un testimonio puro, y eso es lo que dice a Corior. Nuestro testimonio no puede ser atacado por cualquier otra persona. Por eso, un testimonio es tan vital para nuestra capacidad de superar las dificultades y los desafíos y perseverar hasta el fin. Regresemos a Alma, por favor, capítulo 30, versículo 42. He aquí, yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira y has declarado el Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Has desechado. Pero el diablo tiene poder sobre ti y te llevó de un lado al otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Alma fue capaz de discernir por medio del Espíritu que Corior estaba mintiendo y que el mismo Corior estaba consciente de sus mentiras. En el devocional Lecciones que me han ayudado del año de 1993, la hermana Janet C. Hales dijo: a Corior se le describe como un anticristo, pero no creo que haya empezado así. ¿Alguna vez han pensado en que posiblemente Corior empezó con muchas preguntas?
Aunque tal vez haya empezado con sinceridad a hacerse preguntas, cometió 2 errores muy graves. Primero, negó su fe. Negó la luz de Cristo que había recibido. Segundo, empezó a predicar doctrina falsa a los demás. Alma, su líder, compartió su testimonio con Corior y entonces Corior cometió otro error. En lugar de escuchar a su líder y de escuchar al Espíritu y confiar en él, defendió su postura mediante la lógica y se volvió más controversial. Exigió que se le diera una señal, la cual le fue dada. Quedó mudo. Tal vez esa no era su idea de que la señal tuviera un efecto así, personalmente en él, pero con frecuencia las consecuencias de nuestros errores sí nos afectan en lo personal. Los versículos 52 y 53 del capítulo 30 son sumamente importantes, creo yo. Corior admite: siempre he sabido que había un Dios, mas he aquí me ha engañado el diablo. ¿No es interesante? Siempre he sabido. Tenía la luz de Cristo en su interior, pero Satanás lo engañó. Así es, eso es algo que debemos de tener muy presente. A mí la verdad me sacudió muchísimo cuando lo entendí, lo comprendí, porque a veces decimos, ¿qué tanto es mentir tantito? Uh-huh. Pero nos vamos dando cuenta que la mentira es como, de hecho la mentira es un pecado, y la mentira es como un sedante, te va durmiendo poco a poco. Uh-huh. ¿Y qué va pasando? Fíjate bien, a mí me llamó mucho la atención algo que dijo el elder Robert G. Matthews del Quórum de 70, donde dice: la gravedad de la mentira no se mide solamente por el daño o el dolor que hayamos causado al que engañamos, sino que también tiene un efecto devastador en el engañador. Despoja al mentiroso de su autorrespeto. Uh-huh. Pero esto es lo más peligroso, y disminuye la habilidad para reconocer la diferencia entre la verdad del error. O sea, se acostumbra tanto a mentir que llega el momento en que va perdiendo esa habilidad. El profeta José Smith decía: nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que tiene el Espíritu de Dios. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que yo puedo enseñar un principio falso? Y tanto lo enseño de manera falsa que yo mismo lo llego a creer. Uh-huh. Y que yo mismo llego a creer que es el mismo Espíritu Santo quien me lo está diciendo. Fíjate, el presidente Maxwell decía lo siguiente: estas personas han perdido toda sensibilidad después de quedar adormecidos por deleitar la mente carnal. O sea, la mentira te va adormeciendo, y tanto la dices, que llega el momento en que crees que es verdad y te estás autoengañando y te estás perjudicando tremendo. Perjudica, sí, al que estás tú engañando, pero quien más te estás perjudicando eres tú, porque pierdes el Espíritu Santo. Es muy difícil que una persona que esté diciendo una mentira, el Espíritu Santo testifique que lo que estás diciendo es verdad. Claro. Uh-huh. Y luego, aparte de que pierdes el Espíritu Santo, desde el momento en el que tú crees en tu propia mentira, también llegas a perder la luz de Cristo, porque ya no hay conciencia, pierdes toda la sensibilidad, pierdes esa habilidad de poder saber hasta dónde estoy mintiendo y hasta dónde estoy diciendo la verdad. Y muchas veces,
por cubrir una verdad pequeña recurrimos a una verdad más grande y a otra más grande y a otra más grande y creamos una bola de nieve que termina aplastándonos, pero tremendamente, y más peligroso cuando hablamos acerca precisamente de cuestiones espirituales y Así cuestiones es. tan sagradas como es la doctrina de Jesucristo. Uh-huh. Es lo que muchos conocedores le llaman el efecto espantapájaro. ¿Qué es el espantapájaro? El espantapájaro es un nombre falso, Uh-huh. que lo ponen ahí para espantar a los animales para que no vayan y se coman el la maíz, siembra. la Uh-huh. siembra. Uh-huh. Y es ese efecto, o sea, ponemos espantapájaros y ese espantapájaro cada vez es más grande que nosotros llegamos a convertirnos en ese espantapájaros. Uh-huh. Y yo creo que la situación pues es terrible, y fíjate que ahí lo que deberíamos de analizar, volviendo al principio a lo que yo decía, ¿por qué estas enseñanzas, por qué estas estratagemas son tan, ¿cómo se puede decir? Persuasivas, son tan atrayentes para cierta clase de gente? Porque aquí estamos viendo que hubo quienes sí creyeron, Uh-huh. pero la mayoría parte del pueblo no creyeron. ¿Por qué para unos sí es atractiva y para otros no les es atractiva? Al contrario, nos enciende los focos rojos. Uh-huh. Y yo siento que una de las partes muy importantes es porque el creer en estas doctrinas falsas, aunque tú sepas que son falsas, justifican y tapan algunos pecados. Y como justifican mis pecados, tapan mis pecados, cubro mis pecados, engañosamente expurgo y digo, ay no soy un pecador, estoy bien. Me conviene seguir esas enseñanzas. Porque si analizamos perfectamente bien quiénes eran los que siguieron a Corior, Exactamente. y cayeron en apostasía personal, eran personas que tenían una visión distorsionada de lo Así que era es. la realidad, ¿no? Y a eso vamos, Y exactamente. les gustaba vivir de una manera que no era la correcta. Así es. Y acabas de decir algo muy, muy interesante. Es probable que Corior haya dejado de hacer lo básico, lo que nos enseñan. Dejó de orar, dejó de leer las escrituras, dejó de asistir a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver el versículo 53, por favor, y te detienes hasta desconocido. Mas le dijo Alma, si te fuese quitada esta maldición, de nuevo volverías a desviar el corazón de este pueblo. Por tanto, hágase contigo. Me equivoqué. 53. Es un comercial. Mas he aquí, me ha engañado el diablo, porque se me apareció en forma de ángel, y me dijo, ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Gracias. Ojo. Le está diciendo el diablo, rescata. Esto es interesante, porque la palabra rescatar significa liberar a una persona de cierta situación Claro. de peligro o que le oprime, agobia o molesta. Es decir, el diablo le hace creer que todos están perdidos y que necesitan aprender lo que el mismo diablo le había enseñado y que iban en pos de un Dios desconocido. Continúa, por favor, con ese versículo. Y me dijo, no hay Dios. Sí, y me enseñó lo que había de decir, y he enseñado sus palabras, y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal, y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas, y por esta razón me opuse a la verdad, hasta traer esta gran maldición sobre mí. Y lo que acabas de mencionar. Entonces entendemos que ahí está Corior pretendiendo rescatar sus vidas y logra tener éxito. Eso le gusta. Pero cuando se da cuenta de que ha sido engañado,
neciamente pide una señal y queda mudo. Exactamente. En el capítulo 30, versículos 54 y 55, Coriol ruega que le sea quitada la maldición, pero Alma sabe que de nada serviría. Solamente confía en la voluntad del Señor. El presidente Joseph F. Smith dijo: no es por manifestaciones maravillosas a nosotros que se establecerá la verdad, sino por la humildad y la obediencia fiel a los mandamientos y leyes de Dios. Cuando de niño comencé a llevar a cabo el ministerio, frecuentemente iba y le pedía al Señor que me manifestara alguna cosa maravillosa, a fin de que pudiera recibir un testimonio. Pero el Señor no me concedió milagros, y me mostró la verdad, línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y otro poco allá, hasta que me hizo saber la verdad desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, y hasta que la duda y el miedo, y fui completamente depurado. El profeta José Smith dijo: Jesús lo extendió diciendo que el que demanda señal es una persona adúltera, y ese principio es eterno, sin desviaciones, y firme como los pilares del cielo, porque cada vez que veas a un hombre en la búsqueda de una señal, es posible que él sea un hombre adúltero. En los siguientes versículos vemos que se dio fin a la iniquidad de Coriol, busca a personas igual que él, pero no le ayudan, sino que mendiga el pan para su sostén y muere pisoteado. Así es, y ahí es en donde, híjole, son palabras, el último versículo del capítulo 30 es tremendo, ¿no? ¿Lo puedes leer? Sí. Y así vemos el fin de aquel que pervierte las vías del Señor. Y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastrará aceleradamente al infierno. Así es, ¿verdad? No los va a amparar. Y recuerdo mucho un discurso que dio el presidente Kimball para el sacerdocio arónico, donde él mencionaba y decía que el plan de Satanás es diviértete ahora y paga después. Ahorita nos podemos divertir y hacer, pero después nos pasa la factura. Y dice que Satanás es tan despiadado que él va a reclamar lo suyo, y él no se va a poner a pensar de decir, ay, pues pobrecito, estaba jovencito, o pobre de David, no sabía en ese momento lo que estaba haciendo, no, Satanás va a exigir lo suyo, va a pedir lo suyo, y entonces es cuando el deudor va a tener que pagar, y va a tener que pagar cada cuadrante. Y yo creo que todos los que hemos pasado, y me atrevo a decir hemos, porque todos tenemos que pasar por un periodo de arrepentimiento por alguna razón, sabemos lo que es tener que pagar por esos errores, que no es cualquier cosa. Dice, pero menciona, el plan de Dios es sé feliz hoy y sé feliz para siempre. Entonces en nosotros está el saber cuál de los dos planes queremos seguir, ¿no? Exacto. Y aquí nos da claramente el ejemplo, ¿no? Cómo Satanás, cuando estemos ante el tribunal de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, Él no nos va a amparar, Él no va a salir a abogar por nosotros, Él no va a salir a defendernos. Al contrario, nos va a dejar solos y nos va a arrastrar junto con Él a donde se van a ir, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no es cuestión de querer manipular, de querer meter miedo, no. Es simple y sencillamente que nosotros podamos reflexionar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Hacia dónde realmente queremos ir, cuál es la verdadera felicidad. Exactamente. Y ojo, aquí un espacio que queremos tomar para lo siguiente: cada vez que en las escrituras encontremos estas palabras, y así vemos, y en este versículo lo dice 2 veces,
reflexionemos que es una lección en específico para nosotros. Debe de ser de manera personal. Entonces podríamos cambiar esa parte de así veo África, que esto es para mí, o así veo Sheila, o así veo David, o así veo Iván. Continuamos entonces con el capítulo 31 y pongamos atención en lo que dice, versículo 1, por favor. Y sucedió que después del fin de Corior, habiendo recibido Alma noticias de que los soramitas estaban pervirtiendo las vías del Señor, y que Soram, su jefe, estaba induciendo el corazón de los del pueblo a que se postraran ante ídolos mudos, su corazón empezó nuevamente a afligirse a causa de la iniquidad del pueblo. Gracias. Los soramitas estaban pervirtiendo las vías del Señor, es decir, tomaron sus creencias, tomaron la verdad y ese conocimiento lo estaban pervirtiendo. Vamos a ver cómo en los versículos 11 al 14. Sí, y en fin, pervertían las vías del Señor en muchísimos casos. Por lo tanto, por esta razón, Alma y sus hermanos fueron a la tierra para predicarles la palabra. Al 14. Y cuando llegaron a su tierra, he aquí, para su asombro, hallaron que los soramitas habían edificado sinagogas y que se congregaban un día de la semana, el cual llamaban el Día del Señor, y adoraban de una manera que Alma y sus hermanos nunca habían visto, porque habían erigido en el centro de su sinagoga una plataforma que llegaba más alto que la cabeza, y en cuya parte superior solo cabía una persona, de manera que el que deseaba adorar tenía que ir y ocupar esta parte superior, y extender las manos hacia el cielo y clamar en voz alta, diciendo. Gracias. Ahora vámonos del 20 al 23. Pues he aquí, cada uno iba y ofrecía estas mismas oraciones, y el nombre que daban a este sitio era Rameum Tom, que interpretado quiere decir el santo púlpito. 23. Sí, por favor. Y desde este púlpito ofrecía cada uno de ellos la misma oración a Dios, dando las gracias a su Dios porque los había escogido, y porque no los llevó en pos de la tradición de sus hermanos, y porque sus corazones no fueron cautivados para creer en cosas venideras de las cuales nada sabían. Y después que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus casas sin volver a hablar de su Dios, hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. Entonces podemos encontrar algunas de sus perversiones y que oran de una forma muy diferente a la que sabemos. Sus oraciones incluso están llenas de mentiras. La palabra orar significa comunicarse con Dios de forma mental y anímica para dar gracias o pedir algún favor, y esta no es la forma en la que lo hacían los soramitas. Además, lo hacían una vez a la semana. El inicio estaba bien de esa oración: Santo, Santo Dios, creemos que eres Dios, pero inmediatamente viene la mentira, que fuiste, que eres y que serás un espíritu para siempre. Y otra, dicen creer en Dios, pero no creer en Cristo. Exactamente, ese es otro de los puntos importantes que debemos de tomar en cuenta de la estratagema de Satanás, las verdades a medias. Uh-huh. Las verdades a medias es una herramienta muy poderosa para Satanás. Satanás te puede hablar con la verdad, pero meterte una mentira disfrazada en la verdad y con eso confundir a las personas. Exacto. Exactamente. Ahora, ellos hacen a un lado todo el propósito del plan de Dios al decir que no creen en Cristo. Y no podemos decir que no lo sabían o que no se les enseñó. Regrésate por favor al versículo 9. Claro. Pero habían caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios ni sus estatutos según la ley de Moisés. Ahí está. Volvemos a lo que dijimos antes con Corior. Dejó de hacer lo básico. Uh-huh. Y además no querían guardar los mandamientos. Exactamente. Que eso es algo importantísimo para poder tener el Espíritu Santo contigo. Si no guardas los mandamientos, no eres digno de que el Espíritu esté contigo. Entonces, parte de su rebelión o de la manera por la cual estaban buscando cómo justificar es una religión ad hoc, ¿no? Uh-huh. Ad hoc, que
en determinado momento me haga sentir que viviendo en mis pecados estoy bien, que son lo correcto, ¿no? Muy bien. Debido a esto, Alma se entristece, se angustia, no podía creer lo que veía y sabía que tenía que hacer algo diferente. Vamos al versículo 5. Claro. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Ok, dice virtud. Virtud en hebreo, latín y griego significa lo mismo, fuerza o poder. Es decir, pondrían a fuerza la prueba o el poder de Dios. De Dios, exactamente. Inmediatamente dice la palabra de Dios. Aquí hay algo muy interesante. Vámonos a Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, por favor. Juan capítulo 1. Versículo del 1 al 4, está encontrándolo ya. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gracias. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Jesucristo. Por supuesto. Entonces, si él va a poner a prueba el poder y la fuerza de Dios, entonces Alma los llevará a Cristo. Él sabe que necesitan a Cristo. Exactamente. Y hay otra pregunta. ¿Cómo podemos obtener por nosotros mismos un testimonio? Leemos que los oramitas eran en gran medida un pueblo materialista, y de los versículos 22 al 25 describe lo siguiente: eran elitistas, creían que eran las únicas personas a las que amaba Dios. En el versículo 23 vemos que eran superficiales, practicaban su religión solo un día. Solo un día. Eran El resto mundanos. de la semana, no existía. Ni leer escrituras, ni nada. Nada, noche de hogar, para nada, ¿no? En el versículo 24 leemos que eran mundanos, amaban el oro y la plata. Y en el versículo 25 vemos que eran orgullosos, porque participaban con gran jactancia. Exactamente, y es aquí donde nosotros nos podemos dar cuenta cómo el orgullo es el principio básico de todo esto. Estamos hablando de que nos llega el momento en el que queremos justificar nuestros pecados, pero además también hay otro ingrediente muy fuerte que es precisamente el orgullo, el decir, no necesito de nadie más para poder salir adelante. Entonces, por lo tanto, no necesito la ayuda de un Dios, ni tampoco necesito la ayuda de una expiación, que es todo lo contrario a lo que nos lleva a la humildad. La humildad nos lleva a reconocer el estado en el que estamos, nos lleva a reconocer la mano de Dios en todas las cosas, y vuelvo a repetir, a reconocer el estado en el que estamos y que necesitamos del acto expiatorio de Jesucristo para nosotros poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Así es. Habría que pensar algo o meditar en algo muy importante. ¿Qué diferencia hay entre mi oración o mis oraciones personales y las oraciones de los soramitas? ¿Hay alguna diferencia o son iguales? ¿Qué debo hacer? Si son iguales y me estoy dando cuenta que mis oraciones son más parecidas a las de los soramitas, ¿qué debo de hacer para que mis oraciones sean realmente unas oraciones que estén motivadas por el amor a Dios, por el amor a Jesucristo y por el amor a mi semejante? Como en determinado momento también el modelo de oración que tuvo Alma. Así es. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy realmente con un testimonio firme
del Padre y de Jesucristo para poderme enfrentar a las fuerzas tremendas de los anticristos y para ser vulnerable a la apostasía personal, porque lo acabamos de ver, el testimonio es algo muy importante que me va a defender. Ahora, si no tengo un testimonio personal, ¿qué estoy haciendo para poderlo obtener? Y si no tengo un testimonio personal, yo me puedo agarrar del testimonio personal de los profetas de las Escrituras o de los profetas vivientes de ahorita. Me puedo agarrar de esos testimonios en lo que obtengo un testimonio muy personal. Cierto. Por eso es que muchos de los objetivos del anticristo es no solamente alejar a las personas de creer en Dios y de creer en Jesucristo, sino también de creer en las Escrituras y en los profetas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque saben que los profetas, nos podemos agarrar de los profetas, de ese testimonio tan fuerte en lo que obtenemos un testimonio personal. Entonces, yo creo que sería un muy buen momento para que podamos empezar nosotros a meditar qué tan bien estamos en nuestras oraciones y qué tan fuerte está nuestro testimonio. Primeramente, si lo tenemos o no. Y si lo tenemos, qué tan fuerte está. Y si no lo tenemos, ¿de qué testimonio me estoy agarrando? ¿Y qué estoy haciendo para obtenerlo? Exactamente. El elder Quentin L. Cook en la conferencia de octubre de 2017 dijo: por desgracia, casi en cada segmento de la sociedad actual, vemos que se hace alarde de la presunción y la arrogancia, mientras que la humildad y la responsabilidad ante Dios se ven menospreciadas. Gran parte de la sociedad ha perdido el sentido de lo que es correcto y no comprende por qué estamos en esta tierra. La verdadera humildad, la cual es esencial para lograr el propósito que el Señor tiene para nosotros, rara vez es evidente. Regresemos entonces a Alma. Él hace una oración que va desde los versículos 30 al 35 y es un modelo para los misioneros en todo el mundo, pero también para nosotros, porque él ora por su capacidad para hacer el trabajo y enseñar con poder, y también por el rescate de los oramitas, a los que incluso llama preciosos. En el libro Enseñanzas del profeta José Smith, en la página 77 dice: las almas son tan preciosas a los ojos de Dios como siempre lo fueron, y los élderes nunca fueron llamados a conducir a nadie al infierno, sino a persuadir y llamar a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan para que puedan convertirse en los herederos de la salvación. Entonces ahora la pregunta sería para meditar es: ¿mis oraciones se parecen más a la de los oramitas o se parecen más a las oraciones de Alma, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo para que se parezcan más a las oraciones de Alma? Que esas oraciones estén más motivadas por el amor a nuestro Padre Celestial, por el amor y el agradecimiento a Jesucristo por su expiación, por haberme rescatado de la situación en la que yo estaba, y por el amor a mis semejantes, que yo deseo llevarlos a Cristo para que puedan llegar a ser salvos. ¿Qué estoy haciendo para mejorar esa comunicación con Dios? Exacto. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, a veces lo que se nos pide es que soportemos, es ayuda para alejarnos de las preocupaciones del mundo, ayuda para alejarnos del egocentrismo, ayuda para entender la voz apacible y delicada que hemos ignorado, ayuda en la formación de nuestras almas y ayuda para mantener las promesas que hicimos hace mucho tiempo a Dios y a nosotros mismos. Agradecemos este tiempo que ustedes también se dan para ustedes mismos, y si lo hacen entre familia, muchas gracias también. Nuestro único objetivo es ese, servirles, y quizás abrir un poquito más sus ojos y sus corazones una vez que ustedes hayan tenido su análisis personal y con su familia. Háganos saber sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Estamos para servirles y tengan por seguro que vamos a responder cada uno de esos comentarios que nos hagan llegar. Gracias.
nos despedimos por el momento. Hasta luego y que tengan un bonito fin de semana, un día de reposo increíble y lo más importante, cuídense por favor. Y no olviden suscribirse a la página de YouTube, darle me gusta, activar la campanita y seguirnos. Es correcto. Y seguirnos escuchándonos en las demás plataformas, en Spotify, iPodcasts, no es Apple Podcasts, y en iTunes también ahí nos pueden encontrar, en Deezer, en Catchbox y muchísimas plataformas más pueden escuchar el programa si no tienen ninguna de estas, y obvio en Spreaker.com, que es nuestra plataforma madre. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos, por estar con nosotros. De esta manera hemos llegado al final del programa y les agradecemos que estén con nosotros. Y pues cuídense. Recuerden que el virus no se ha ido, seguimos todavía con la pandemia. Cuídense, si no tienen nada que salir, no salgan. Yo soy Iván Rocha, me despido de ustedes. David Rocha. África Lugo, hasta la próxima. Y Sheila Soto, no olviden darle like. Nos vemos. En algún momento nos vamos a enfrentar a la adversidad como se enfrenta a un viento helado. Spencer W. Kimball. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.